Hola, hola a todos, hola Gabriela. Hola, Eu. Estamos aquí de nuevo en torno al fuego, a los fuegos de nuestros corazones y nuestras voces y nuestras presencias, porque bueno, así lo consideramos. Cada vez que nos encontramos hay un tercer elemento que nos conjuga, que nos invita a danzar en la comprensión de la vida y de sus matices. Entonces, hoy estamos hablando aquí de la percepción. Percepción, desaprender para recordarse. Eh, bueno, te doy la palabra, Gaby. Gracias, Eu. Hola a todos. Y bueno, en aras de lo que veníamos conversando sobre las sombras, sobre aprender a observar esas sombras e integrarlas, también es muy importante trabajar sobre la percepción. La percepción, el significado o el origen etimológico quiere decir captar a través de, en este caso, a través de los sentidos y procesarlo y darle una significación y aprendizaje, ¿no? El asunto es que los sentidos o nuestro cuerpo, que es el vehículo por donde captamos o recibimos todas esas informaciones del exterior y del interior, es un producto o un resultado de las experiencias de vida, de las interpretaciones que le hemos dado a esas experiencias, de nuestra cultura, de nuestra familia, de un montón de cosas, ¿no? Porque a pesar de que yo mire a Eu, estoy mirando a Eu con toda mi historia, con todo lo que he vivido, con lo que ella significa, con el significado que tiene en mi vida, y no solo la observo como el ser humano que hay allí. Y lo primero que quería conversar es una base fisiológica sobre la percepción. Lo que influye fisiológicamente en nuestro sistema nervioso es primordialmente si nuestro organismo se siente seguro o no se siente seguro, va a procesar todas esas informaciones de manera distinta, porque necesita actuar de una manera distinta. No olvidemos, o bueno, pensemos que nosotros venimos programados para la vida. Nuestro ser, nuestro cuerpo se apega a la vida, quiere vivir. O sea, la naturaleza en su sabiduría, Dios o como cada quien lo quiera llamar, nos creó para la vida. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es apegarnos a la vida. Entonces, venimos programados para eso y el maravilloso vehículo que nos ha sido dado, con el que venimos a este mundo, viene equipado para ir aprendiendo de ese nuevo mundo donde está navegando y diciendo, ok, esto me es útil para vivir, esto no me es útil, o sea, para mantenerme en vida o no mantenerme en vida o lo que sea. Así que, aunque todos contemos con los mismos, digamos, en el rango de lo saludable, contemos con los mismos eh, cosas orgánicas para ver o para escuchar o para sentir o para oler, eh, todos esos sentidos se desarrollan de dos maneras que los activan. Una es con la exposición a los estímulos, o sea, el oído, la vista y los olores. Se afinan, son instrumentos que se afinan como una guitarra, como un violín, como una flauta, en, en correspondencia con los estímulos a los que están expuestos. Y también se afinan o se moldean en correspondencia con las experiencias a las que estaba expuesta. Y de eso hace todo el tejido de la vida, como un río, ¿no? Un río no es solo el agua, un río son las piedritas, los pececitos, la tierra, el terreno por donde ha pasado o por donde va pasando, los climas a los que estaba expuesto. Entonces ese río tiene esa esencia, esa agua que al final conecta un montón de cosas, pero lo que va haciendo o modelando ese río durante su viaje hacia el mar es todo el terreno, todo lo que ha pasado en su vida. Y así somos nosotros y así es nuestro sistema nervioso. Y, por ejemplo, para alguien, no sé, depende de algún experiencia o trauma que tenga, el agua puede ser una bendición, una cosa maravillosa, o para una persona que cuando era pequeño
sobre todo cuando somos pequeños, porque cuando somos niños, nuestro ser es muy plástico, como esa plastilina que está formándose, y cualquier impresión, cualquier cosa, tiene un impacto muchísimo más grande que cuando adulto. Entonces puede ser que, no sé, que cuando tú estás niño, yo compartía con Evo hace poco la experiencia que tuvo mi hermana menor. Ella no creo que lo recuerde, porque era bebé, mi papá dejó un momento, la descuidó en la bañera, ella se hundió, por un momento no pasó nada grave, pero se hundió, ese bebé sintió el agua en la cara, se asustó. ¿Y qué sucedía después con ella? Que cada vez que íbamos al mar, que íbamos a la playa y las olas le salpicaban en la cara, no nada grave ni grandísimo, ella sentía que ella de verdad no podía respirar. Y era todo un trabajo, porque pobrecita, o sea, entraban en shock, y entonces lo único que podía era repetir, no puedo respirar, no puedo respirar. Y yo con el tiempo fue que me di cuenta que hilé los dos eventos y dije, claro, esto es lo que le está pasando. Entonces el trabajo de decirle, si me estás hablando, si eres capaz de hablar, estoy yo aquí contigo, si eres capaz de hablar, estás respirando, necesitas aire para hablar. Pero su organismo, en ese momento, toda racionalidad y toda capacidad de discernir se apaga, porque el cuerpo simplemente reacciona a esa señal de estoy en peligro, sea racional o no sea racional. No sé si quieres Sí, compartir bueno, algo. justamente que a partir de la percepción que tenemos y cómo estas memorias quedan grabadas en el tiempo, pues también estamos haciendo esta coraza caracterológica o personalidad que tenemos. Y de alguna manera, lo que estábamos diciendo también es que hay una confluencia de tiempos donde en realidad estas cosas que te afectan no se encuentran en un momento ilusorio, sino que viven en tu cuerpo alojadas como memorias que justamente están presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este tiempo presente nosotros podemos hacer mucho para renovar por decir así, hacer como una actualización de esa percepción en el sentido de que, bueno, podemos acudir a técnicas que nos ayuden un poco a concientizar esos traumas y soltarlos, ¿no? Eh, sí, porque, exacto, para poder liberar esas improntas, ¿no? Y también que este estado perceptivo nos acerca mucho a lo instintivo y hay que mantenerlo como un poco despierto, ¿no? Muchas técnicas de físicas, de trabajo energético, con el movimiento, son para concientizarnos de hacer conciencia y presencia en nuestro cuerpo y de esa manera como que el cúmulo de emociones es más fluido, ¿no? No estamos como, o sea, si le damos un buen drenaje a nuestras emociones, una buena expresión, las compartimos, las exteriorizamos, sobre todo en el momento en que estamos sintiendo, por ejemplo. Esto es algo que nos va a llevar como a una higiene de esa percepción también, ¿no? Es un tema como la importancia de mantenerse en el presente, de tener esa escucha con lo que está sucediendo. Pero por lo general, todas estas memorias ya han hecho parte de nuestra mente inconsciente y estamos muy condicionados y programados a que se encuentren allí. Sin embargo, eso no nos impide ser libres aquí y ahora de tener elecciones distintas y acudir siempre como no a la respuesta automática, sino también un poco a hacer un poco de distancia entre la recepción de estos estímulos y nuestras respuestas, ¿no? Hay Ujú, muchas cosas que se han convertido en automáticas y otras las podemos reprogramar. Entonces eso es lo que venimos a comentar aquí, que tenemos este órgano que es sumamente flexible y nos dota, bueno, pues todo, que hablábamos de los 5 sentidos y otros sentidos más, por lo menos me habías dicho propioceptivo, o sea, como a ujú, través de, por ejemplo, nuestros oídos nos equilibran, ¿no? Es una forma de ver cómo estamos posicionados en el espacio. O sea, hay ujú, muchas otras formas de complementos a nuestros sentidos que nos hacen, bueno, pues los seres de gran supervivencia y destreza, ¿no? En este que necesitamos para desenvolvernos en esta realidad. ujú. Sí.
Bueno, ahorita, solo como para resumir, fisiológicamente sí, hablamos, la gente conocemos en lo general los cinco sentidos, que es la vista, el oído, el tacto, el gusto, em, pero lo que la mayoría, muchos no saben, de hecho, o sea, lo que llamamos intuición es un compendio de toda la capacidad del sistema nervioso y del cuerpo de procesar todas las informaciones sensoriales, tanto internas se llama interocepción, es la capacidad de sentirse a uno mismo por dentro, y es un nombre muy complejo para darle, pero es lo que uno entrena en realidad cuando haces meditación, cuando haces yoga, cuando haces qigong, cuando hagas cualquier actividad que disminuya el tempo, la velocidad en la que estamos acostumbrados a vivir y escuches esos estímulos internos. ¿Por qué? Porque los externos, por eso nos es tan conocidos los cinco sentidos externos, es los que han sido necesarios y importantes para la sobrevivencia, pensando también cuando vivíamos en el mundo salvaje, estábamos expuestos a depredadores, a cosas que nos amenazaban, entonces teníamos que tener muy agudizados el oído, la vista, lo que huelo, lo que siento, todo eso, ¿no? Y pues preocuparse tanto de qué estado está mi corazón, estoy salivando, en mi estómago cómo se siente, son cosas a las que hemos ido restando importancia. Y menciono esto, o sea, eso es la interocepción, que es sentirse por dentro. Lo que tú mencionaste, la propiocepción, es la capacidad de saber en dónde estoy, porque al partir de saber dónde estoy es que te puedes mover. Mentalmente y físicamente, ¿no? Saber, estoy sentada, estoy de acostada, estoy de pie, estoy en la esquina del cuarto, no estoy, ¿dónde estoy? Para poderme mover. Esa es la propiocepción. Y hay otro que es como el vigilante que te hablaba, el que es el portal, de hecho, a todo eso, lo que mencionaba al inicio, el sabernos si estamos seguros o no. Hoy en día le dan el nombre de la neurocepción. Nosotros tenemos como un centro de control en nosotros que está todo el tiempo procesando todo ese distinto de cosas, la interocepción, la propiocepción, cómo es adentro, cómo es afuera, cómo me estoy parando todo. Además está escaneando los campos electromagnéticos de la gente que te rodea, de las situaciones, para saber es seguro, no es seguro, tengo que huir. Y esto ocurre a velocidades mucho mayores que, o sea, todo este procesamiento y esas conclusiones que saca ese sistema, mucho más rápido que lo que nosotros podemos racionalmente saber. Y Por es eso importante. la intuición es instantánea, es como, Sí, y también y la falta de distractores externos nos permiten que se escucha, o sea, hay se como afine. exacto, en ese proceso de observación, pues uno va sabiendo decodificar más esas señales Ujú, y, y además porque estamos perfectamente dotados, como dices, de esos órganos perceptivos, ¿no? Y yo pienso ujú, que se extienden mucho más allá del cuerpo y nos dan una información sutil, ¿no? O sea, ujú. hablábamos de que el corazón tiene un campo electromagnético mayor al del cerebro y nosotros Ujú, estamos en una vinculación con el otro, ¿no? Por medio de este campo. O sea que ya de alguna manera, antes de que nos relacionemos conscientemente, ya tenemos un tipo de comunicación con todo cuanto existe, ¿no? Entonces, ujú, justamente, qué tan receptivos, qué tan abiertos, depende de una elección también. Cuando uno decide desarrollar estas capacidades, pues existen maneras de entrenarlas, ¿no? Y una de ellas es pues la meditación, o sea, quedarse en mucha quietud, con mucha conciencia de los estímulos, ciertamente, pero también llevándolo luego a un punto donde esa atención se concentra y en la medida que se concentra uno va refinando la capacidad de- de recibir estos estímulos con mucho más detenimiento y continuidad, porque el tema es que justamente nuestra mente es muy discontinua y por las distracciones externas está permanentemente como saliendo de su continuum, ¿no? Que ujú. finalmente es natural también, porque el observador está presente todo el tiempo, o la sensación de que hay un solo tiempo, o como, no sé, lo diríamos, ¿no? Como el estar aquí presente, ¿no?
Sí. Entonces bueno, muchos matices. Hablábamos un poco de que teníamos un llamado a una carta del tarot que tienes tú, bueno, un oráculo, mejor dicho, que nos hablaba del misterio como una invitación a ser este mundo que no podemos aprender tan instantáneamente por nuestros sentidos y se nos convierte en metáforas que llaman como a la percepción de un mundo que no está allí, un poco más allá, sencillamente, ¿no? Y que por eso a través del arte, la belleza, nos llama, ¿no? Esa armonía, ese orden, eso que nos impresiona y nos hace bueno, que nuestro espíritu se conmueva, ¿no? No solamente nuestros sentidos ni nuestra mente racional, sino que moviliza, ¿no? Son cosas que movilizan la totalidad de nuestro ser. Entonces, no sé si o leemos lo del chin. No, déjame, que quería completar varias cosas, o Ah, sea, antes de pasar a todo eso, pero voy a ok. mostrar la carta de la que estás hablando de mis, no, perdón, esta es la que me salió a mí. Nosotros nos sacamos unas cartitas para ver, la mía, por ejemplo, hoy dice, habla francamente, habla lo que está liberando tu voz, ¿no? Y lo que hace referencia Eugenia se llama misterio, y dice, ábrete a lo que no ves, y direcciones serán reveladas. Y hay varias cosas que quiero mencionar antes de continuar en otras cosas. Una cosa, voy a mencionar una conversación que tuve con mi hijo hace poco que tiene que ver con esto, que el misterio, lo que no ves. Primero, a este sistema que está detectando todo esto, esto es un lenguaje científico, pero tú lo puedes ver en un lenguaje poético, en un lenguaje espiritual, en un lenguaje esotérico. La fenomenología es la misma, y era lo que le decía a mi hijo en estos días, que miró una muñequita que yo tengo, que me regaló una amiga muy querida, que es una muñequita para contarle tus preocupaciones y todo esto, pero bueno, mi hijo la miró y dice, me acuerdan las muñecas de vudú y no sé qué, y le digo, no, esta tiene otra función. Y entonces él de una vez que está cuestionando, y es importantísimo cuestionar todo, el status quo de todo lo que te enseña, me dice, eso de la magia son puras tonterías. Entonces le digo, puede ser, sí. ¿Quieres que te ofrezca mi manera de ver? Ok, mamá. Entonces, yo le digo, mira, yo siento, primero, la magia es la capacidad de hacer algo, de transformar. De hecho, el origen de la palabra magia comparte origen etimológicamente con la palabra en inglés make o Macht en alemán, de poder. Pero es un poder de poder hacer como lo que mencioné antes. Si tú no sabes dónde estás parado, si no sabes si estás sentado, no sabes que si quieres moverte para salir del cuarto, tienes que pararte. Eh, entonces le digo, mira, los chinos hace miles de años se dedicaron a observar los chinos, los budistas, todas esas personas que nos han legado un compendio de sabiduría inmenso para el conocimiento del ser. Se dedicaron a observar la naturaleza y a observarse a sí mismos. Entonces, a través de eso, bueno, ellos hicieron un montón de filosofías, el yin y el yang, las fases, para explicar esa fenomenología, ¿verdad? O el chi, que es la energía de vida, que es esa energía que nos mantiene vivos y no sé qué. Entonces, bueno, esos fueron los vocablos o las palabras que ellos le dieron para explicar todo eso. Yin yang, la fase, entonces el agua, el fuego, el no sé qué historia, el chi. Después, si a ti ese lenguaje no te habla más, también hoy en día, o sea, yo siempre pienso en la naturaleza, Dios, la creación ha sido tan generosa que nos lo ha dado en montones de lenguajes, en lenguajes poéticos, en lenguajes esotéricos, en lenguajes espirituales. Hoy en día, con el Dios ciencia, pues bueno, yo pienso que eso que nos creó, dice, bueno, esta gente, la que no quiere entender por este lenguaje, se lo explico por otro. Entonces yo le decía a mi hijo, bueno, el chi lo podrías ver como hoy en día todo lo que investigan los neurocientíficos y la ciencia, en que nosotros toda la información, como lo que acabamos de compartir, toda la información dentro de nuestro cuerpo y alrededor, son electrobioquímicas. O sea, son la comunicación de la sinapsis, y todo tienen una reacción química que genera electricidad o genera un campo magnético que comunica nuestro. Entonces, eso puede ser el chi. Hoy en día lo
explicas con el Claro, y electrobioquímico. siguen siendo palabras y siguen siendo insuficientes Exacto, para explicarlo, o sea, es una manera más de llamarlo, solo que muy sí, convincente, sobre todo aceptada por es lo que tú dices, es de statu quo, ¿no? Pero entonces no deja de ser igual misterioso, porque lo puedas claro. explicar, ¿no? O sea, aprenderlo o tratar por supuesto que los conceptos, mientras tengas un orden en los conceptos, vas a tener como una comprensión de la realidad, pero la realidad en sí misma se te escapa. O sea, Y la realidad en sí no, no, misma es, como lo que decíamos del Tao que ahora voy a leer, pero lo que yo le compartí a Diego, en la magia, ¿qué es la magia? Es el aprender el tener el poder del conocimiento y también el aceptar que hay una parte de misterio que la vida sabe más y que tú no vas en tu mente limitada a saber. ¿Y por qué quería hilar esto? Porque también le conversé, ahorita que hablamos de con la meditación y el aprender a observarse, también es el aprender. Hoy en día se habla mucho del autoconocimiento, de que saber de tus creencias limitantes o de tu historia, no sé qué. Y yo creo también y siento, y ha sido parte de mi camino, no solo el dar ese espacio entre el estímulo y tu respuesta, pero aprender a saber cuál es tu estado fisiológico. Porque yo, por ejemplo, por muchos años viví no porque tengan que ponerle la etiqueta, o sea, no nos perdamos en palabras como eso que acabamos de decir, cada quien le pone el nombre que quiera, pero es que tú te conoces cuando estás nervioso, tú te conoces cuando estás asustado, tú te conoces cuando estás en estrés crónico. Y el poder de saber eso no es solo por información, es para poder tener las herramientas que las tenemos a nuestras manos muchas veces, que es la respiración, es el darse un descanso. O sea, yo por muchos años viví con la lengua súper seca, y tomaba muchísima agua, o sea, porque tenía un trabajo, tenía muchas cosas, mucho estrés, muchas cosas, entonces vivía tomando agua y de todos modos mi lengua estaba seca, no sé qué. Yo no sabía que eso era una señal de que tu organismo está embebido en cortisol y adrenalina y tienes estrés crónico. Fue gracias a cuando empecé a hacer Qigong que tuve ese espacio, que en ese tiempo que yo vivía, que no tenía nunca tiempo para nada ni para observarme, empecé a notar los cambios de mi organismo, de mi cuerpo. No fue que yo forcé a hacer algo en mi cuerpo, pero le di el espacio para regularse. Eso es lo que hacen estas técnicas, la meditación, el Qigong, el yoga, lo que sea, el Feldenkrais, lo que cada quien quiera usar. Pero te da el espacio, tu organismo, la naturaleza es perfecta como es, pero tienes que aprender a saber dónde estás para poder hay ofrecerte que las ir con herramientas. ella, ciertamente, o Sí. sea, justamente permitirle al ser, ¿no? Como dicen. Y lo otro Sí, que yo le decía a porque Diego que es se que exprese si no su sabes naturaleza. cuál es tu energía, si no sabes cuál es tu estado emocional, tampoco sabes cuando estás llenándote de los estados emocionales de otras personas. Y eso es la magia del poder, porque no puedes transformar. Entonces le ponía de ejemplo, el año pasado fuimos a un concierto de Metallica con 10.000 personas, que hay todo ese fenómeno de la emoción de la masa, pero si tú no sabes dónde tú estás parado, si tú no sabes, ok, en este momento yo estoy en calma o yo estoy estresado, después, cuando ese estado se altere por la presencia de la masa, que es inevitable, sea una masa que esté en euforia, sea una masa que esté en lo que esté en miedo, si tú no tienes ese hábito de estar en ti, de saber, ok, yo estoy, o cómo volver a ti, no sabes si eso que viene de algo que te está sucediendo a ti realmente desde adentro o de algo que viene de afuera. A veces, o yo que conviví, o estuve casada tantos años, viví con una persona de 19 años, ahorita ha sido este tiempo después de la separación, el divorcio, ha sido como un tiempo de discernir, decir, ok, esto era mío, esto era tuyo, no solo cuando uno se regresa a las cosas materiales, uno se regresa a energías, hábitos, maneras de pensar, las ordena, o como dice Edu, que dijo, este tercer espacio que creamos aquí, uno crea un tercer espacio, la pareja, la amistad, la no sé qué, entonces decir, bueno, esto ya, este nuevo espacio, ya esto no es de aquí. Y eso es lo que te da el poder. Y disculpa que hablé tanto, pero quería, o sea, es que el poder y No, la esa es la magia o lo idea misterioso es todo eso, o sea, completa. tiene todo ese lado de misterio, pero pasa justamente, la magia para mí es ese poder de permitirte conocerte y de dejar la naturaleza. Y les voy a compartir el capítulo del Tao Te Ching que le compartí a Eugenia al principio, es el capítulo número 29, que dice, ¿quieres mejorar el mundo? No pienso que sea posible, no creo que sea posible. El mundo es sagrado, no puede ser mejorado. Si lo fuerzas,
O sea, si fuerzas a que sea como tú crees que tiene que ser, lo arruinarás. Si lo tratas como un objeto, lo perderás. Hay un tiempo para estar adelante, hay un tiempo para estar atrás, hay un tiempo para estar en movimiento, un tiempo para estar en descanso, uno para estar vigoroso, otro para estar exhausto. Hay tiempo para sentirse seguro, hay tiempo para sentirse en peligro. El maestro o la maestra ve las cosas como son. Ahí la percepción, aprende esa observación, cómo son, cómo es mi estado ahorita y darle el espacio a que la naturaleza tome su curso, sin tratar de controlarla o de controlar las cosas. Así que deja que las cosas tomen su curso y reside en el centro del círculo. Es una práctica, no siempre es fácil porque todos tenemos pues deseos, expectativas, pero justamente por eso este trabajo con la percepción. Y no sé si quieres, si te sientes como para completar, ahí vuelvo a sacar la que no es de, con Es el una bella misterio, ¿no? manera de recordarlo, ¿no? Esa filosofía perenne, o sea, estas palabras que una vez que tocaron tu vida no la abandonan porque son esenciales, ¿no? Ujú, En mi vida, por ejemplo, yo recuerdo que el Tao Te Ching llegó a través de mi hermano a mi casa, estaba allí en la biblioteca, qué sé yo, y él tenía esa capacidad de facilitarme libros, ¿no? Pero ujú, eran muy vitales, eran como cosas muy fundamentales o digamos que me inició en algunas lecturas gracias a que las ponía cerca de mí, ¿no? Y cuando yo amo de pronto una frase es porque siento que detrás de eso está ese estado de iluminación. Entonces, en esa época lo veía así, era como está tan cerca y tan lejos, ¿no? Es como, esto me está eh, dibujando una manera de cómo las cosas son y porque yo no veo cómo las cosas son, ¿no? Era sentirme un poco separada entre ese creer, por ejemplo, la mente racional puede pensar somos individuos, pero ujú, veníamos a comentar lo que tú traías a colación. La energía está allí, la forma de captar la energía de los pensamientos, las cosas del espacio, es una posibilidad que tenemos porque está todo interactuando. Entonces, en realidad, abrir ese sesgo que tenemos de ser individuos, donde justamente por eso allí es importante ese espacio que creamos juntos y cómo me conozco yo para entonces porque bajo la influencia de muchos campos estamos, de muchas informaciones colectivas, etcétera. Entonces, en realidad no estamos pensando que eso sea todo el tiempo así, porque nos creemos separados, pero en realidad lo es. Entonces, es cuando tienes más conciencia de ti, más conciencia tienes de esa interacción que estás teniendo también y que está ujú, ocurriendo. Entonces, bueno, es como nuestra invitación siempre es a ponerlo sencillo, tratar de llevarlo a algo conceptual que puedo manejar, pero también la invitación a experimentarlo, ¿no? Y experimentarlo, bueno, es cultivando esta conciencia de nosotras mismas que por lo menos nos, ahorita, por ejemplo, yo no diría que estoy siendo practicante pero lo he hecho en algún momento, mis clases de Tai Chi o algunos cursos para aprender a observar el cuerpo a través de la meditación. Entonces son invitaciones a que sabiendo lo recomendamos, ¿no? Porque es un beneficio maravilloso. Entonces, De hecho, ahorita que te escuchaba, ¿no? O sea, hay que, como dices, nuestra intención es la invitación a lo sencillo y a lo simple, a lo que está a la mano en el día a día. Y desde lo que hemos caminado cada una de nosotros en nuestra experiencia. Entonces, no necesariamente hay que empezar a practicar Tai Chi, yoga o Qigong directamente, porque puedes empezar sencillamente. A mí al principio, que estaba tan abrumada que venía, o sea, como no podía pasar, o sea, pretender pasar de total desconexión, de total estar en un tiempo, o sea, en una velocidad muy acelerada, en un estado muy grande, a pasar, ok, a lo otro, ¿no? Lo intenté. Y entonces te crea frustración y todo eso, y te crea como otra tarea más en la vida que no logras hacer bien, como meditar o no sé qué. Y fue a través de pequeñas cosas que empecé a integrar en mi día a día que me di cuenta, puedo empezar simple. O sea, cuando en un libro de Pema Chodron leí, si puedes respirar 3 veces,
estando ahí con esa respiración, ya estás meditando. Entonces me acuerdo que dije, bueno, ya esta mujer me quitó un peso de encima porque no necesito sentarme media hora, una hora que no soy capaz. Y respiro 3 veces. Entonces cada vez que iba en camino al trabajo en el tranvía, me acordaba y decía, bueno, aquí estoy, respiro. Después empecé de manera muy intuitiva y muy orgánica y muy natural, simplemente a observar. Todos tenemos acceso a eso. En otros videos he compartido, ¿no? Ven el cuerpo, siente tus pies, deja que tus ojos te guíen, mira lo que hay alrededor, observa. Hacerle un hábito de volver y decir, wow, que esta nube no la había visto, mira este árbol o mira esto. Después, aparte del observar, el aprender a observar algo durante el tiempo, a uno mismo, pero por ejemplo, si al principio no aprendes todavía a ti mismo, porque bueno, lleva un tiempo habituarse a eso, el aprender a observar algo afuera. Entonces, cuando yo empecé a practicar Qigong, que practicaba en un parque, para mí me cambió toda mi percepción. Yo no crecí en Europa, no crecí con invierno, entonces para mí el invierno es así como que falta el sol y entonces todo está muerto y no hay nada. O sea, yo tenía una percepción, bueno, o sea, eso se llama la depresión de invierno, toda esta cosa, ¿no? Y cuando yo empecé a practicar Qigong afuera, que me acostumbré a observar el mismo lugar durante semanas y semanas y semanas en distintas estaciones, me cambió toda la percepción del invierno, porque, qué sé yo, el mismo arbolito donde siempre practicábamos, entonces lo observaba, y lo observaba como Eugenia nos invitó a afinar y afinar esa observación, desde el árbol grande, eso grande, hasta la hojita, la ramita, y empecé a dar cuenta, wow, cuánta vida hay en invierno que yo no veía, lo que pasa es que esa vida está ahí adentro, mermando, Latente. sí, y entonces esa percepción de, ay, el invierno está muerto, no, se llenó de repente de vida. El invierno se llenó de repente de vida, no. Mi ser, mi percepción se expandió, ¿no? Que para mí es el objetivo, lo que llaman la metanoia. La metanoia es el abrir tu percepción, tu mente, cambiar tu mente. De hecho, en estos días descubrí que una de las palabras en la Biblia era metanoia, que te decían ábrete a la metanoia, pero cuando en las traducciones grecorromanas se transformó en repent yourself, arrepiéntete. Imagínate que nos cambiaron la metanoia por arrepentirse. Entonces, al principio quizás es difícil observarse uno mismo porque estar con tus emociones y todo eso, pero empieza por algo, un arbolito, la misma ramita todos los días y vas a ver cómo todos los días es distinta, cada segundo es distinta y eso te abre a la impermanencia que nos hablan todos los sabios y todos los maestros a través del tiempo. Todo es hay impermanencia, pero también hay una perfección y una ciclicidad y una perfección de la naturaleza que sabe, como lo que acabamos de leer del Tao, cuándo es el momento de estar vigoroso, cuándo es el momento de estar exhausto. Y poco a poco lo empiezas a trasladar a ti al respirar 3 veces o a lo que quieras o a la práctica que sea. Por ejemplo, a mí también me ayudó llevar un diario, que confieso que no escribo todo el tiempo diariamente, pero yo lo uso en momentos donde estoy muy abrumada y tengo mucha intensidad emocional. A veces voy a alguna página del diario de esos días donde estaba súper, no sé, motivada, llena de energía y leo y digo, este mismo ser, esta persona que soy yo, que en este momento está en sufrimiento y en este momento se siente mal, también es capaz de sentir motivación, maravillarse. Y también es un recuerdo, ¿no? Cuando me maravillo, porque los chinos dicen, cuando todo va a un extremo, ¿cómo se llama? Va a volver al otro extremo, es ineludible, o sea, todo se mueve y pasa, y es un péndulo, y pasa todas esas cosas, o sea, en Venezuela decimos, no, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Sí, sí, pero Es más o estamos en menos la lo mismo. ciclicidad y lo olvidamos. O sea, olvidamos que Sí, estamos en la ciclicidad porque tenemos este tiempo de 24 horas, tiempo lineal, que nos ha hecho creer que es una línea bueno, el que haya caído en esas dinámicas de crecimiento continuo o desarrollo o exigencia permanente donde se quiere borrar, ¿no? Todos estos eh, movimientos y altibajos. Y exacto. por otro lado, se me fue un poco, bueno, por ejemplo, también para ya cerrar también, ir cerrando un poco este ejercicio del extrañamiento que usamos en la escritura tanto, ¿no? Que se te propone como ir a los espacios cotidianos comunes y mirarlos como si fueses un ser de otro planeta o un viajero que está recorriendo la calle por primera vez como si fuese extranjero o hubiese llegado a este sitio. Entonces, desde esa premisa, desde ese
un condicionamiento esa condición que te estás colocando, pues ciertamente la percepción cambia y empieza a mirar con mucho más detenimiento, con detalle y descubrir cantidad de cosas nuevas. Entonces, a esa mirada fresca es a la que se invita y no es complicado, es una cuestión que se va, como decimos, entrenando, de manera que, porque ciertamente damos por sentado que están allí los sentidos, ¿no? Pero cuando les estás dando este propósito definido de observación mm, detallada, atenta, ¿no? Pues es algo que se va desarrollando y nos va acompañando por más espacios, 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 ¿no? Es como Ujú, eso, bueno, con que recuerde que tengo que estar presente con esas 3 respiraciones, bueno, y eventualmente lo hago, es una invitación a sencillamente, uff, estoy en automatismo, no estoy, ¿dónde estoy? Entonces, las pausas, ¿no? Tan importante como, hay muchas tradiciones que lo hacen, ¿no? O sea, están en lo cotidiano y de pronto dicen, bueno, me detengo en ese no hacer por un momento, porque finalmente también está en el hacer, está en todo, está en el ujú, movimiento, es permanente. Pero el recordatorio, ¿no? ¿Por qué necesitamos recordárnoslo? Porque hemos traído demasiados conceptos que tenemos que desaprender. Hemos tenido demasiadas memorias perceptivas que hacen que tengamos como una vestidura demasiado pesada. O sea, es como que necesitamos esa mirada fresca, necesitamos ujú. renovar y limpiar ese espacio. Es como cuando tenemos una experiencia negativa en el amor, ¿no? No nos abrimos al amor de la misma manera la siguiente vez, por ejemplo, ¿no? Ujú, O sea, vamos con más cautela. Entonces, ¿cómo volver a confiar? ¿Cómo volver a hacer que sea agradable? ¿Cómo, si yo tengo una memoria de que me debo cerrar o proteger, ¿no? Entonces, wow, claro, esto o sea, percibir la vida como amenazante porque estuvimos muy ujú. sobreprotegidos y de pronto entonces, ¿no? ¿En qué momento me libero de esa percepción y creo otra en mi adultez donde digo, esto solamente fue algo que se me dijo, que creí que era así, que lo... Entonces, bueno, en ese desnudar estamos, ¿no? En ese desnudar de creencias que ya no nos funcionan. A veces yo hago un ejercicio de ponerlas como en un arbolito, ¿no? O sea, digo, esto Ujú. realmente lo creo, porque a veces lo traigo a mí y yo pienso, o es ya una hojita de ese árbol que se cayó, o sea, es como, ¿no? O sea, actualizar un poco desde dónde vives, ¿no? Y cuando ves que tienes un marco sencillo que te permite aceptar eso, los tiempos de descanso, los tiempos de acción, y poder llevar eso amorosa y conciliatoriamente, bueno, es mucho más. Creo que la vida puede hacerse rica y sencilla, ¿no? A la vez. Sí, totalmente. Y otra cosa que para mí es esencial es, hemos hablado como parte individual, cada quien de su autoobservación, pero la otra cosa es esencial, que tiene que ver yo con la carta que mostré varias veces, hablar. Pero hablar y escuchar y unirnos, y bueno, es parte, ¿no?, de la iniciativa de En torno al fuego, con lo que queremos en futuro crear espacios y comunidades donde podamos hablar y compartirnos cosas, porque a veces en nuestra mirada individual, cuando hemos olvidado que estamos totalmente conectados y sintiéndonos desconectados, vivimos todo eso como si fuésemos los únicos en el mundo que experimentamos tal o cual cosa, y wow, el hablar, el compartir, el escuchar al otro, el llenarnos de las experiencias de otro, justamente abre toda esa percepción, porque dices, yo que me estaba pensando, me había montado esta historia o este cosa, y la otra persona aparte lo estaba viviendo. A veces vives cosas con una persona, estás en amistad o en relación o lo que sea, la vives tú de una manera y esa otra persona la recibió totalmente distinta. Entonces el hablar, el escuchar, o con lo de las terminologías y las palabras, acostumbrarnos a preguntar qué significa para ti tal cosa, o sea, qué estás, no sé, a veces tenemos malentendidos tan básicos de simplemente era que una persona esa palabra le tenía un significado, más allá del significado de nuestro diccionario, porque ese significado, y por eso el no olvidar, venimos cargados de historias personales, familiares, ancestrales, del colectivo, de un montón de cosas,
que no vamos a desenredar, y por eso es este conjugar el misterio, el aceptar, hay algo más allá, más grande, que sabe más que nosotros, y hay algo a mi nivel individual, pero a mi nivel individual con humildad, con autoobservación y con detenimiento, siempre decirse, capaz que yo lo estoy entendiendo mal. O sea, o capaz que esta persona lo... Yo estoy creando otro proyecto también con otra, ahorita hablando de eso, con otra chica, otra mujer, que viene, o sea, no solo somos, sí, somos mujeres, somos latinas, todo, pero ella viene de otro país, tiene otro recorrido, tiene otra formación. Y hemos tenido esos temas. Yo he entendido una cosa, entonces a veces me he puesto en mi tema de, no, esto no, no va con alineado con mis valores integrales, o yo qué sé qué historia. Y ha sido súper rico porque ella ha estado abierta a hablar conmigo. A veces no, ya, o sea, no puedo continuar con este proyecto porque tú estás enganchada en tal cosa. Y cuando hemos hablado, me he dado cuenta, de base, en esencia, las dos sentimos y vibramos y vamos en una dirección que tiene congruencia. Es solo la manera de usar palabras, la manera de comunicar, que no sé si es solo, pero la que generó ese ruido en mí, y está buenísimo. El conflicto también no le huyamos, al conflicto no, pero a ese malentendido, ese vamos a hablar las cosas, hablemos y preguntemos y oye, que, o sea, para mí ha sido una lección de humildad, para mí otra vez de decir, no saco conclusiones, Gabriela, tan rápido. Pregunta a la otra persona, ¿la entendiste? Pues ya, claro, me doy cuenta de la tendencia o la adicción a sacar conclusiones tan rápido, y que esta chica, esta mujer, ha tenido, no sé, la madurez, y para ella es importante el proyecto que tenemos, decirme, no, oye, vamos a hablarlo. Y al final cuando ella me explica todo eso, claro, yo también lo veo así, tú lo ves, usas las palabras distintas y a mí me hace ruido, y yo lo veo tal, y pienso que es vacío, y no sé qué, todo un montón de juicios, además de darnos cuenta de cuánto estamos todo el tiempo constantemente poniendo todo, clasificando en juicio. Entonces, Sí, sí, hay que practicar las conversaciones, desde no sí, tener la razón, sino querer llegar a acuerdos y a querer y, escuchar más allá. Y sí, yo todavía estoy y siempre es aprendiendo. bonito abrirse la posibilidad de que uno no tiene la verdad de nada, ¿no? Sino que está creándola, o sea, creas realidades con el otro en la medida que cooperas en esa formación de cosas, ¿no? Por eso sí, hay que entenderse. No está mal Sí. chequear. Me estoy explicando bien, o sea, esto es lo que quise decir. O sea, pequeñas aclaratorias, porque finalmente, exacto, si nos llegan a separar, pues ahí el sentir ya empieza a jugar un elemento mucho más distanciador y no es la idea. O sea, si podemos Ujú, tejer los puentes, ¿no? De volver a entrar en una sinergia, sincronía, sintonía, como sea, ¿no? Entonces es ujú, dejar un poco ese temor de lado, exacto, porque a veces creemos que nos vamos a confrontar, cuando en realidad es, bueno, yo expongo esto, yo traigo esto a la situación que traes tú, y no necesariamente eso implica dar mayor o menor validez a lo que cada uno pone, sino avanzar ujú. la idea, ¿no? Avanzar. Sí, Qué bonito, ¿no? Eso en sí es toda una escuela y verdaderamente, bueno, eh, es una escuela. sí, es un No, trabajo, o sea, es no, un trabajo de entender que no porque alguien lo ve distinto, no porque no estén de acuerdo contigo, incluso no porque en esa, y no es como lo que acabas de decir, no se trata de tener o no tener la razón, es de entender que vivimos desde percepciones distintas, es que una realidad, cada quien vive en su mundo, sí, entonces, no, ¿cómo yo muchas conectamos veces ese me sentí mundo? amenazada por otra opinión. Sí, Cuando porque empecé a sientes que decir, eso, el otro tiene su opinión y el derecho a expresarla y no tiene que ser igual a la mía, etcétera, etcétera. O sea, uno bajó un poco como también esas defensas y se abrió a escuchar lo diferente, ¿no? Pero era como sentir que te vulnerabas, bueno, tú mismo, ¿no? Esa fragilidad de decir, no, aquí no cabe sino esto que yo estoy pensando, porque si pienso de otra manera y eso cambia, eh, eh, mi comodidad, lo que conozco se va a devolver trizas, ¿no? Y a veces tenemos que permitirnos decir, oye, ya va, de esto, o sea, esto es lo que creo, pero no sé nada, vamos a construir realidad, o sea, vamos a volver ujú, a poner los términos de esto en orden, ¿no? Muchas personas se cansan de hablar del pasado y traer cosas, o sea, pero eso se traduce en que en la actualidad tampoco nos estamos comunicando bien. Entonces podemos empezar por lo más fresco, no es desentrañar todo lo que está allí, no, pero sí aprender cosas que nos sí, permitan avanzar. sí.
Bueno, yo creo, ¿cómo lo sientes tú, Eo? Yo creo que ya Estamos bien por por hoy, hoy, sí. Este es sí, un tema que vamos a seguir tocando, quizá más profundidad con otros elementos más adelante, porque es como básico. A mí me encanta sentir que venimos dotados, increíblemente sí, dotados de poder conectar con estados muy bonitos de percepción amables para nosotros y que finalmente, ¿en qué se traduce esa intuición? Bueno, llevo mi cotidianidad con una sabiduría particular, porque en la medida que percibo anticipadamente, anticipadamente, pues me refiero, estoy como en ese conocimiento de lo que está aconteciendo, de pronto las cosas igual me dejo sorprender y no es nada como yo pensaba, pero también me ujú, puede conducir, ¿no? Me puede llevar como por siempre, bueno, siendo flexibles, ¿no? sí, es una belleza. O sea, para mí la intuición es justamente el permitir hilar todos esos canales de información que tenemos, ya sean fisiológicos, espirituales, tenerlos todos, tener ese acceso a eso y hacer esa danza entre lo que sí sabemos y aceptar el misterio de lo que no sabemos. Por eso tan bonito esta carta que nos invitó al misterio. Siempre hay algo, algún Bellísimo. misterio. Y desde esa apertura, desde esa humildad, desde eso, oye, voy a abrirme a esto, voy a escucharlo, pero también sé esto, estoy actuando desde mí, desde mi responsabilidad de mi ser, pues para mí eso es otra cosa importante en este canal. Y en mi trabajo, lo que hago conmigo y con las personas que acompaño es, hagámonos responsables del cómo respondemos, de dónde venimos, responsables de abrirnos, responsables de, dejemos de poner la responsabilidad fuera, en el otro o en las cosas. No, está aquí, no desde el juicio, no desde el maltrato, sino de simplemente seamos adultos, ya los que somos adultos y tenemos la capacidad, en un niño es normal, estamos aprendiendo y creciendo, pero seamos adultos y tomemos esa responsabilidad pasa por conjugar todo eso y traerlo, y tenemos elementos, como dices tú, es una belleza, tenemos un cuerpo maravilloso, un espíritu maravilloso, una naturaleza perfecta, como dice el Tao. ¿Qué quieres cambiar en el mundo? O sea, está todo, si dejáramos de ser tan intervencionistas, tan forzar todo, y nos entregamos en esa danza siendo responsables de lo que nos corresponden y abriéndonos y escuchando al otro, escuchando lo que nos quiere decir los elementos. Wow, es un viaje, y es un trabajo de todos los días y hay días que nos salimos. Reconocer lo que es y la vida como por Sí, sobre nosotros. Sí. así que muchas gracias, Evo, por esta Gracias, tertulia hoy gracias a ti. y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Seguimos en torno al fuego. Sí, hasta la Gracias. próxima. Chao. Chao.